nuevo transmitiendo en este Sin Reserva Live. Ustedes muchas gracias por conectarse. Hoy vamos a explorar el mundo de Pablo. Ya van a saber quién es Pablo. Desde una familia, por supuesto, desde el corazón de una familia neurodiversa. Y se los voy a ir presentando. Ya por acá están llegando. Germán, perfecto. Estamos avisando a todos tus seguidores. Acuérdense de darle corazoncito, de compartir con otros. Vamos a escuchar esta conversación tan importante que tenemos con nuestra infancia neurodiversa. Lo más importante es que vamos a aprender y vamos a conocer una historia muy bella de una familia entregada a Pablo. En un momento se nos va a conectar Carolina Montoya, ella es periodista y comunicadora. Fue durante varios años, la vimos en los cielos porque ella era la patrullera del aire. Ahí está Carolina, qué gusto. ¿Cómo estás? Hola, amigos de Bello, ¿cómo estás? Bien, me encanta escucharte. No sé si por acá de nuevo Germán nos pueda mandar de nuevo la invitación. A ver, vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo por aquí. A ver si se nos une. Qué gusto estar en este espacio contigo. Quiero contarles que soy amigo personal de esta familia bonita, que hemos tenido un proceso de crecimiento inmenso, maravilloso. Yo fui el que le entregó las prácticas a Carolina Montoya en Noticias RCN y ella llegó a hacer un trabajo maravilloso y pues ahí empezó nuestra carrera. Los dos nos quedamos y nos dejaron haciendo lo que más nos gusta. Hoy en día les cuento que es experta en sostenibilidad, líder contra el cambio climático, trabajó alrededor de 10 años en diferentes medios de comunicación y hoy es la directora de sostenibilidad de Indra, una compañía que ustedes ya han escuchado de tecnología para la región andina y el Cono Sur. Y en momenticos vamos a esperar a ver si se nos conecta el señor Germán Duque. Es la otra pieza de este rompecabezas, pero mientras tanto, la Caro, ¿cómo vamos? José, pues muy bien, yo muy feliz. Yo también quiero contarles a todos que José, además de un profesional excepcional, es un hombre supremamente generoso. Y estoy convencida de que creó este espacio junto a Marcela, su esposa, desde esa generosidad tan grande que tienen ellos dos, que nos la han mostrado siempre y que se la han mostrado, sobre todo con un amor infinito, a mí, Pablo, y es algo que siempre les agradezco. Ustedes saben que así es. Te queremos en esta casa. Acá somos tres, cuatro los que los amamos y los queremos muchísimo. Y es que a veces, acá ya está conectándose Germán. Sí. Germán a veces, digamos que yo le di algunas instrucciones, pero creo que de pronto no las leyó. Yo creo que Germán no la leyó porque está oscuro, Germán. ¿Qué pasó, Germán? Mientras Ah, tanto, ¿me escuchan? Sí, oye, te hablo desde la prisión. Estoy organizando un segundo, estoy Mientras tanto, les voy tratando. presentando a Germán Duque. Germán es periodista, también lo vimos en medios de comunicación. Durante varios años trabajó en varios medios como reportero judicial, es runner aficionado, súper aficionado, señor. ¿Cómo está? Me Hola, hola, encanta hola verte. José. Me encanta Un gusto estar verte, aquí. Muchas gracias por escucharlos. esta bonita invitación. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? ¿No es que una familia y por qué están? Pues Carolina la cogimos de trabajo en Medellín, que además es su hogar, su casa, su ciudad natal, y Germán está en Bogotá esperando a Carolina. Pero bueno, les estaba hablando, Germán, de quién eres tú, de quién es la persona que te acompaña ahí, que están divididos, pero permanecen unidos ya hace muchos años. Y estaba diciendo que tú también actualmente eres gerente de relaciones corporativas del Banco de Bogotá. Y ellos son los papás de Pablo, un niño que en esta casa particularmente queremos muchísimo, que además son súper amigos Emilio y Tomás de Pablo. Y Pablo ha sido diagnosticado con TEA, trastorno del espectro autista. Y este live lo hago con el objetivo de comprometernos un poco más a mejorar nuestro conocimiento alrededor de la neurodiversidad, del autismo y de ver cómo como sociedad también podemos aportar, podemos sumar a esta necesidad de ofrecer la mejor infancia posible. Y soy testigo de todo el trabajo que ustedes hacen por ofrecer esa mejor infancia posible a Pablo. Entonces, por eso están aquí. Yo quiero leerles, siempre hago mi presentación sin leer, pero hoy quiero leer esto que escribí
para todos ustedes los que se van conectando y pues para los que van a quedar aquí cuando ya suba este live. Muchas veces digamos que no miramos a nuestro alrededor para escuchar y comprender las historias de quienes nos rodean, porque lo vemos como algo cotidiano. Digamos que en muchas ocasiones simplemente compartimos momentos fugaces y no nos paramos a conversar sobre las cosas importantes de la vida. Esta conversación que vamos a tener hoy no la hemos tenido, tal vez por respeto, tal vez por tomar distancia, tal vez por una cantidad de factores, pero hoy ustedes han decidido conversar a través de las plataformas virtuales sobre este tema tan importante. Y resulta que generalmente muy cerca, más de lo que imaginamos, tenemos personas, conocidos y seres queridos con vivencias increíbles, dignas de ser ejemplo como las de ustedes y de un orgullo profundo. Damos por sentado que estamos bien, pero no se nos puede, digamos, olvidar que todos libramos batallas internas que debemos atravesar porque la vida trae cada día un nuevo reto. Hoy me voy a sentar con este par de amigos, viejos conocidos además, con los que tengo una relación personal bonita, cercana, amable, de complicidad, pero que hoy además quiero que conozcamos juntos su historia de amor y dedicación profunda a su hijo Pablo. Y como, digamos, esto los ha fortalecido también en su relación, pero también ha traído nuevos retos que afrontar. Este live entonces tiene como objetivo no solo obtener información sobre el TEA, sino también comprender las emociones, experiencias y perspectivas de padres. Quiero que hoy, digamos, nos sensibilicemos todos sobre la importancia de apoyar a las familias y a los niños autistas. Entonces vamos a comenzar esta conversación. Primero quiero preguntarles cómo comenzó esa historia de amor entre ustedes dos. ¿Quién habla primero? Carolina está. ¿Aló, Al Carolina? agua, voy yo al agua, voy yo al agua. José les estaba contando ahí como infidencia que él me entregó las prácticas en Noticias RCN. Yo llegué a hacer mis prácticas a Bogotá hace como 15 años, José, ¿no? Más o menos. Sí, 15, 15 entonces, años. sí, 15 años. Bueno, pues yo llegué de practicante de Mundo Digital, una sección de ciencia y tecnología, y el señor Germán Duque estaba entrando en ese momento a Noticias RCN, pero como periodista. Eh, y pues nada, estábamos ennoviado él, ennoviada yo, juiciosos, fieles, leales, pero resulta que empezamos a hablarnos como amigos y a compartir un montón de cosas, y se fue ahí como creciendo un sentimiento, esas relaciones que teníamos se fueron acabando, y bueno, enos aquí 15 años después y ya 10 años de casados, además. ¿Quién dio el primer paso, Germán? Eh, no me acuerdo, pero ahí fue mutuo. Sí, yo creo que tenemos una familia pues muy bonita. Nos conocimos desde, como dice Carolina, desde RCN Televisión. Nos hemos acompañado en las buenas, en las malas. Hemos estado fortaleciendo esta unión. Y llegó Pablo hace 4 años y pues ha sido una decisión espectacular. Un niño que nos llena de amor todos los días y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo, cómo planearon, si es que lo planearon ser padres? En algún momento dijeron, bueno, ya Sí, llevamos este sí, tiempo, sí. queremos ser papás. Llevábamos 6 años ya de matrimonio, sí era un muy buen momento para los dos, digamos, ya pensar en hacer una familia. Y digamos que hicimos la preparación que cree uno que es la correcta, yo creería que sigue siendo la correcta, sigo pensando eso, y es, pues fuimos al médico, me sometí a los exámenes, digamos, para uno saber su condición de salud cuál es, y esto, me puse las vacunas que tocaba, que además ahí me di cuenta que no me había puesto un montón de vacunas muy importantes. Entonces, hice todo lo de rigor, ¿sabes? Y cuando, bueno, hicimos ese proceso, pero justo cuando me vacuné, cuando hice todo y estaba listísima para que empezáramos, como dice uno, a buscar un bebé, yo cambié de trabajo. En ese momento yo presentaba noticias en Canal Capital y tuve la oportunidad de irme a trabajar en el gobierno, digamos como asesora de comunicaciones de un ministerio. Y entonces justo ahí charlamos nosotros y dijimos, no, esperémonos un tiempito pues para que yo me acomodara en mi trabajo y no sé qué. Y apenas dijimos, esperemos, tómalo, que en embarazo, llegando al ministerio. Y entonces, ¿cómo fue ese momento cuando se dan cuenta que van a tener un bebé? Digamos, todos los exámenes salieron perfectos, no hubo ningún semáforo en rojo, digámoslo así. Y en el momento en que tú te das cuenta que estás en embarazo, ¿cómo es esa comunicación cuando se dan cuenta que van a ser papás? De un
susto tremendo, porque como te digo, habíamos pensado, no, pues esperemos. Y además el médico me dijo como, no, claro, cuando vayas a buscar bebé, pues te toca dejar las pastillas, yo planificaba. Entonces te toca dejar tus pastillas como, no, pues como un año. O sea, porque eso se demora mucho. Y yo así súper tranquila, entonces me despedí con mis pastillas y ahí es que te digo que tómalo. Entonces nos asustamos mucho, pero a la vez, pues podíamos ser papás. Hacía rato, pues lo hablábamos y era un plan de vida. Hay algo bello aquí de decir y es que creo que por vocación y de manera pues muy fortuita nos une el destino a dos personas que teníamos como plan de vida ser papás. Él quería ser papá y yo quería ser mamá siempre. Pudiendo tomar otro tipo de decisiones y en plena, digamos, en una juventud en donde había además un boom de que la gente no quería hijos y en fin, nosotros dos lo queríamos. Entonces, con susto, pero con felicidad. ¿Verdad, mi amor? Sí, no, yo creo que nosotros somos de las parejas que creemos que para ser papás, pues primero uno tiene que vivirlo, tiene que, o sea, sentirlo de corazón, ese instinto paternal o maternal debe tener conocimiento. Yo muchas veces hay unos amigos que me encuentro y que uno los ve todavía inmaduros a los 40. Yo les sugiero abstenerse muchas veces porque las relaciones muchas veces no duran por esa falta de compromiso anterior a crear un hijo en familia, con un hogar, como uno lo desea, pues, especialmente. Entonces yo creo que eso se necesita demasiado pies en la tierra para uno tomar la decisión, afrontarla y sacarla adelante. Sobre todo que el amor esté lo suficientemente fortalecido porque cuando llegan los hijos inevitablemente hay un distanciamiento natural de la pareja porque la prioridad pues ya no son las necesidades de esa pareja, sino las necesidades que empieza a tener esa criatura que depende 100% de las personas que estamos, que somos sus cuidadores primarios. Entonces, claro, hay muchas dificultades en esos años cuando llega ese bebé, eh, porque pasan muchas cosas que, no, que lo han romantizado, pero que es muy complejo en el tema de relaciones humanas, en el tema de la relación de pareja. Y empieza Claro. a perder tiempo de lo que hacías, empieza a ganar obviamente mucho terreno ese nuevo rol en tu vida que además pues a nadie nos enseña exactamente cómo tendríamos que reaccionar, sino que vamos al ritmo tal vez que el niño nos vaya imponiendo. Pero yo sé que ustedes sí, como dices tú, preparados, pero ¿cómo se preparan? ¿Le gustaba leer de alguna u otra forma? ¿Qué es lo Sí, que va, cómo va a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? sí, mira que yo creo que la lectura y de conocer experiencias enriquece mucho y uno debe asumir eso con gusto y con pasión. Ujú, Y, por ejemplo, aprender cosas de estado diario de crecimiento del feto, cuándo pasa de embrión a feto, cómo imaginárselo uno, ujú, aprender de lactancia, de cortarle las uñas, de desarrollo, de toda la complejidad que tiene el desarrollo de un bebé. Eso es fascinante, a mí me encanta. ujú. Aprendí a cambiar pañales, tenía una destreza enorme para cambiar pañales. Ya después lo di, pero me puse la 10 en ese aspecto, sin ningún... Yo creo que en Colombia todavía tenemos unos rezagos del machismo demasiado enquistados en las sociedades Ujú, en la sociedad, y eso hace un daño enorme en la crianza y en la paternidad efectiva, hace un daño enorme. Y yo ujú. creo que asumir ese reto de ser un papá 10 pues es algo maravilloso y no lo cambio por nada. Y no lo cambias por nada más porque no solamente es como que, bueno, este es mi aporte, no, es que te estoy ayudando, no, no estás ayudando, estás criando una criatura y que necesita de tu apoyo también esa mamá porque también estás en un momento difícil de su vida. eh, Llegan muchas cosas nuevas también esa mamá, es una mamá que tiene que sí o sí 24/7 estar al lado de su bebé porque es que si no le das leche entonces el niño se va a poner morado, una cantidad de cosas de necesidad pura, pero ese es el amor también auténtico, ¿no? El amor natural, ese amor que nace porque tiene que nacer porque está ahí, porque es que depende de ti. Y también de ese mismo caos nace ese amor profundo por esa criatura que tú la proteges a como de lugar. Nace Pablo justo en pandemia, llega en pandemia Pablo. ¿Y cómo fueron Sí. Sí, esos primeros años, esos primeros meses de Pablo en medio de ustedes encerrados en pandemia? claro, nace
nació cuando, a ver, el niño alcanza a nacer antes de que nos encerraran. Yo me acuerdo mucho que estando hospitalizada, porque el último mes del embarazo se me tocó estar hospitalizada. Estando hospitalizada me vi la noticia de que habían cerrado Wuhan. Y entonces pensaba uno en la hospitalización, me acuerdo que miraba para allá y yo, No va a y llegar. nada, tremendo, ¿no? Pues pobrecitos de China, todo lo que les está pasando, pobrecitos la ciudad, pero no pensando que nos iba a llegar. Y a los 20 días nos encerraron. O sea, el niño tenía 20 días Ujú, cuando ya, pues acá se dio la orden y en fin. ujú, Entonces, por supuesto ujú, que fueron unos primeros meses muy solitarios. ujú, Mi mamá había ujú. viajado cuando recién nació el bebé, pero ella se devolvió como a la semana y dijo, listo, yo vengo en 15 días o en una semana, o no sé, tenía algún asunto y ya no pudo volver. Y entonces nos quedamos los dos en la casa, Germán con su trabajo, que estaba teletrabajando, yo pues de licencia, pero solos y aprendiendo, ¿no? Y como decís vos, que pues, claro, habíamos leído porque Germán sobre todo es supremamente juicioso, entonces leyó y se aprendió los pasos y no sé qué, pero la verdad es que cuando uno tiene el niño en los brazos ya se da cuenta que eso lo que leyó y lo que supuestamente sabía, pues uno toca como reaprender. Entonces fue eso, solitario, pero también muy enriquecedor, porque eso nos dio la oportunidad de que, claro, entonces no hubo visitas, no hubo atención del vecino, del tío, del nadie hablaba, sino que nosotros dos tomando las decisiones. Eso nos dio una muy buena oportunidad en ese sentido. Claro, de tomar las riendas del asunto. A veces no hay tiempo, es que si hay, ya hay instrucciones, porque la ciencia ha avanzado tanto que Sí, ya hay tantos libros que te dicen, si el niño está llorando de tal manera, tú tienes que hacerle tal cosa, pero es que no hay tiempo para ir a leer y a uno no, tampoco es que se le vaya quedando todo. Entonces, claro, esas instrucciones a veces sirven, pero no para tu hijo. Tu hijo viene con unas necesidades y unas características y un carácter que necesitan de esa mamá, que para eso te lo mandaron a ti, o sea, a ninguna otra se lo hubieran podido mandar, sino a Carolina y a Germán. Entonces, metámonos ya en el mundo de Pablo, desde el corazón de ustedes, que son una familia azul, así los llaman, ¿no? Y esta familia azul, ¿en qué momento comienza a ver señales de que ese niño que está creciendo en pandemia, que yo tengo que reconocer que varias veces los visité, ya después de pandemia, obviamente cuando era todavía niño y interactuaba muy bien con mis hijos y se metieron por allá en una carpa y jugaban, etcétera. Pero ¿en qué momento ustedes empiezan a ver? Porque no sé si se empiezan a comparar o si empiezan a decir, no, es que esto no debe ser normal, o ustedes en medio también de esa vivencia que están con él solito empiezan, no, pues es normal, es un niño. Ah, que no ha empezado a hablar, no, pero pues hay unos que empiezan a hablar después, o sea, ¿en qué momento ustedes empiezan a ver que esas señales que estaba dando Pablo era indicio de que ustedes necesitaban buscar algo más de lo que estuviera ocurriendo en casa? cielo, quiero empezar a contestar y ya te dejo hablar, ¿vale? Pues arranco un Dale. pedacito. Es que a ver, José, creo aquí sí me pasó algo que yo siento que seguro muchas mamás pueden identificarse con esto y por eso quiero contarlo. A pesar de que yo veía lo que vos me estás diciendo, es decir, un niño que parecía responder bien a los estímulos exteriores, ¿cierto? O sea, digamos, pues en la medida que uno cree que eso es, vamos a llamarlo así, normal, ¿no? Como que uno no Sí, veía algo muy, muy extraño. Yo sí como mamá notaba, dijéramos que no lograba conectarme completamente con Pablo, tal vez sería porque ya él empezaba al año y medio, más o menos, esto ocurrió al año y medio, antecitos del año y medio, a no hacer tanto contacto visual, a no responder a cuando, por ejemplo, yo lo llamaba o le quería mostrar algo, ¿no? Como que mi amor, mira el libro, o mira la vaca, o tal vez la luna, de pronto él no me reaccionaba como yo veía que mis primos, pues los niños que hubiera tenido alrededor lo hacían. Entonces yo sí venía sintiendo que había algo diferente en Pablo, pero no sabía manifestarlo, no lo sabía poner en palabras. Y además me pasaba lo que también estás describiendo, que uno de papá inexperto pues piensa, ay, de pronto estoy escomparando y eso no se hace. O de ujú, pronto es que ujú, estoy como poniendo mis expectativas en el niño y pues todos los niños hablan cuando quieren o hacen lo que quieren y tengo que esperar. Y fue mi cuñada, y ya dejo que Germán termine de complementar esto, fue mi cuñada, que es una pediatra intensivista, digamos, con mucha experiencia y en fin, que una vez me hace una llamada y me dice, Caro, me mandaste un video del niño y el movimiento que el niño hace con sus manitos se llama una estereotipia. No es que signifique nada determinante, Caro, y yo no soy neuropediatra, pero me gustaría que lo vea un neuropediatra porque podría llegar a ser el indicativo, pero así me lo decía ella, con bonito, con adornos y todo. Tranquila, ahí para que está estés Mónica tranquila, pero Duque, de pues hecho, conectada.
Ay, ¡mua! ¿Cómo la adoro? Mira, si alguien quiere a mi bebé, mejor dicho, igual que estos papás, es Mónica Duque, que ahí está, y la adoro. Y me dijo con esa calma y con ese amor, y me dijo, pero hazlo revisar porque algo veo, algo noto y puede ser indicativo de autismo. Mira, José, yo no sabía nada de autismo, hasta ahí. Pero cuando ella me dijo que había algo, yo me senté y dije, por supuesto que hay algo. Yo de mamá lo sé y lo siento por dentro y hay algo. Y empezamos a buscar y si quieres, cielo, sí. Se nos cayó Caro. Empezamos a buscar. ¿Aló? Sí, No, ¿De qué aquí fue? estoy. Le sí, decía a Germán que para que nos siga contando. sí. Yo creo que uno empieza a sentir una, digamos, como una preocupación. Yo lo sentía más que todo con algún tema de estereotipos, como decía Carolina, que es un movimiento repetitivo, en este caso el aleteo. El niño tenía más o menos un año, Ujú, y lo empezamos a notar que también tenía aleteo y se paraba en puntitas de los pies. Eso nos generó pues una preocupación. Ya empezamos, claro, cuando mi hermana me empezó a advertir sobre este tema de estereotipias, pues yo empecé a mirarlo más, uno se empieza a enfocar y entra a Google. Y en Google, pues obviamente, pues hay unos diagnósticos muy terribles, hay una información pues que uno genera una preocupación enorme. eh, Automáticamente el cerebro cambia y pues obviamente uno genera una preocupación enorme sobre qué está pasando. ujú, Fuimos al neuropediatra, un neuropediatra pues, que es afamado, que tiene pues digamos un currículum muy interesante, ujú, y nos dijo, no, el niño yo lo veo bien, pues hablamos de seguimiento, pero yo lo veo bien, normal. De pronto la pandemia les afectó ujú, el ujú, tema ujú, comunicativo a muchos niños. Y en ese tiempo muchos papás estaban yendo a los pediatras a consultar por una falta de comunicación efectiva por parte de ujú, los niños, especialmente por el retraso de la pandemia. La pandemia, al tener tapabocas, los niños pues intentaban o cuando trataban de comunicarse, pues les generaba más dificultades. ujú. Después consultamos a otro pediatra y ya empezamos a buscar un psicólogo especializado en TEA para revisar qué pasaba, porque sí sentíamos que había, por ejemplo, él empezó a hablar, pero una comunicación muy particular, declarativa, muy pequeña, sobre las necesidades que él tenía, agua, tete, cosas Ujú, así muy pequeñas, ujú, pero cuando ya uno buscaba como una comunicación más bidireccional era muy complejo. Ahí empezamos en el tránsito de meterlo al jardín. Él entró muy pequeño al jardín, especialmente para ese tema de socialización. Nos ujú, interesaba que él socializara. Y ahí encontramos que tenía dificultades en el tema de socialización. No lo vimos como preocupante, pero digamos, esa dolencia, esa angustia se fue, se fue incrementando, porque no teníamos como una certeza, pero tampoco podíamos tranquilizarnos. Entonces, eso fue un periodo de varios meses en ese tránsito. En el Después, jardín donde estaba el niño, ¿cuál era la información que ustedes recibían por parte de las educadoras o los educadores que estaban ahí? ¿Qué les decían? ese jardín. Ah, dale, Carlos, dale. No, tenían la misma preocupación. También desde el colegio nos empezaron a llamar y a decirnos, mira, camina en puntitas mucho, camina mucho en puntitas, pero además le cuesta mucho comunicarse o socializar, relacionarse con sus pares. Pablo, y luego lo entendimos y ahorita si quieres lo explicamos mejor, pero se entiende mucho mejor con los adultos que con los niños. Prefiere. Y entonces él no lograba entablar unos juegos, aunque fuera pues muy sencillos, digamos causa-efecto, que es lo esperado en niños así tan chiquitos, no lograba entablarlos. Entonces ya el colegio empezó a llamarnos y a decirnos, papás, creemos que es bueno que empiecen ustedes a ir a especialistas y en fin. Y entonces ya empezamos a compartir con el colegio el proceso en el que estábamos. Nos sentamos a decirles, mire, sí, estamos yendo a unos especialistas, estamos en un proceso así, tenemos indicios de que esto podría ser un TEA, pero pues todavía no tenemos un diagnóstico, digamos, en papel como para que ya sepamos, ¿no? Porque uno, ¿sabes qué pasa? Que uno busca tanto el diagnóstico, José, porque el diagnóstico al menos le da como la manera de hacer un plan.
El diagnóstico certeza. te habla de un plan, de una hoja de ruta, además pues de la certeza, pero entonces ya te dice, listo, entonces si es TEA, pues podemos tratarlo de estas y estas maneras, o necesita una terapia. Entonces, nosotros queríamos mucho entender bien qué pasaba, ¿sabes? Eso era. Ujú. Y en medio de esa exploración, ¿en qué momento les dicen y cómo además es el, el examen, si es que existe un examen que le hizo este psicólogo para determinar y decir, sí, sí tiene y tiene esto, porque además dentro del espectro hay una cantidad de cosas, ¿cómo llegan a ese diagnóstico? Yo lo cuento, es que nosotros pues nos recomendaron a un psicólogo que él vive en Chiquinquirá, es joven, pero es brillante en este tema de la neurodiversidad, se llama Camilo Espina, le mando un Ujú, saludo especial. ujú. Y nosotros nos comunicamos con él, tuvimos una videollamada y fuimos a Chiquinquirá, él vive en una finquita y solo atiende allá, 3 horas y media, en fin. Nosotros pues vamos, podemos de paseo. Nos fuimos para allá, él empezó a interactuar con el niño, empezó a hacer juegos, duramos 3 horas en juegos, en conversación, él miraba y todo, y nos llevó a un vallecito, como a un pastico, y nos dijo, miren, yo creo, seguro que el diagnóstico es un trastorno de espectro autista. Nos explicó muy bien en qué consistía el trastorno de espectro autista y que las diferencias que hay entre algunos grados, por así decirlo, y algunos desafíos más que grados. Ahorita en la neurodiversidad se habla de desafíos y dónde puede necesitar más ayuda y dónde puede necesitar digamos, otro soporte que podamos hacer. Nos habló sobre la orden para iniciar unas terapias o más específicas, nos brindó todo el acompañamiento, nos habló sobre la Era, educación de él. Eh, lo Dale, quisiera Caro. complementar algo que creo que es importante, y es que, claro, hace toda esta cita, digamos, presencial en la que pues pudo interactuar mucho con el niño, pero a pesar de que él ese día nos dijo, mire, papás, yo creo que si estoy ante un tipo autista, nos dijo, esto no es tan rápido, ¿cierto? Entonces tuvo que verlo más, o sea, no fue que solamente con eso que nos dijo ahí, sino que digo, mire, tengo la experiencia para adelantarles que seguramente sí estamos ante un tipo con trastorno del espectro autista, esto sí, ¿cierto? Ujú, ujú. Pero sí nos explicó que se aplican unos test, eso lo tiene que hacer un profesional, se aplican unos test que son no solamente la revisión, digamos, presencial con niños, sino además una serie de preguntas que les hacen pues a los papás, también se lo enviaron al un cuestionario largo que se le envía al colegio para que los profesionales que están con él todo el tiempo pues también lo contesten. Asimismo lo hicimos con la niñera de Pablo. Pablo tiene una persona que lo cuida desde los 3 meses. Entonces también ella era muy importante. Digamos, él reúne toda esta evidencia y meses después es que nos dan el papel real en el que ya te dicen el diagnóstico es un TEA, ¿cierto? Pero desde ese día, y yo se lo agradezco mucho y creo que nos facilitó mucho las cosas, él sí nos dijo, mire, apliquemos lo que hay que aplicar, hagamos lo que hay que hacer por rigurosidad científica, pero sí estoy ante un tipo autista. Y ahora lo que hay que hacer es, claro, conozcamos el autismo, pero José, quiero decirlo porque a los papás que nos estén viendo de pronto esto les va a servir mucho. Nos dijo, mamá, papá, ahora no conozcan el autismo, no aprendan de autismo, Vivan. aprendan de Pablo Duque, conozcan a Pablo Duque. Wow. O Sí. sea, Y ahí arrancamos pues ya en porque, una etapa de porque certeza. seguramente, perdóname Sí, Germán, dale. seguramente iban a encontrar mucha literatura alrededor y no ese espectro, digamos que lo iban a encontrar muchas cosas que podrían pasar y lo que quiso él es blindarlos de alguna u otra manera, vívanlo, interactúen con su hijo y aprendan a conocerlo de alguna u otra manera. Claro, así Y es. en ese momento cuando les dicen sí, porque es que uno buscando, obviamente uno como papá siempre busca un no, porque uno quiere lo mejor para sus hijos, o por lo menos que eso no vaya a ser. Sí, y entonces uno se pega de cosas, bueno, puede ser que no, puede ser que está creciendo, puede ser, pero cuando ya uno le toman y le dan en un papel, así como cuando tú recibiste tu prueba de embarazo y dices sí, cuando ya tienes a tu hijo en tus brazos es otro sí, y cuando en este momento les llega ese diagnóstico que es otro sí, que además todos esos sí anteriores son llenos de miedo, llenos
de expectativas que uno pone en ese camino que va a trasegar. ¿Cómo fue ese sí para ustedes? Eh, Fue muy duro, fue muy complejo. Nosotros nos devolvimos de Chiquinquirá y nos quedamos mudos 40 minutos. Eh, yo manejaba y pues, yo iba en piloto automático. Caro iba igual, el niño estaba atrás, pero pues no, mudos, mudos y cuando paramos a comer algo, pues ahí empezamos ya como a hablar, a procesarlo. Pues obviamente uno confía en Dios y eso ayuda, digamos, ayuda mucho en la esperanza y en la tenacidad, en siempre confiar en lo mejor, pero pues obviamente eso, ese día pues, fue el peor día de mi vida, fue un día muy complejo, o sea, anímicamente estaba devastado. Eh, y eso duró varios días, uno aprende a, digamos, a llevarlo, a aceptarlo, pero con los días uno ya, el cerebro va introduciendo nuevos conceptos, va buscando pues una alineación diferente, pero eso le cambió automáticamente a uno la vida y eso fue en una tarde uno cambia completamente su forma de pensar, de ser, de relacionarse con las personas, de apreciar a las otras personas, de solidarizarse con la infancia, con la neurodiversidad, de ser más empático con el, digamos, con el trasegar y sentir que cada una de las personas puede llevar una carga que uno desconoce Ujú. y pues eso también lo pueda llegar a hacer uno más feliz. Yo Ya creo me que vas a ese contar, propósito de vida Germán, sobre es diferente. algo muy bonito que estás haciendo desde tu puesto de trabajo, porque digamos que es muestra de cómo tu manera de tratar y de conocer tanto a Pablo, que se dieron esa oportunidad de sentir a Pablo, de conocer a Pablo, de interactuar con Pablo, y cómo eso te lleva a crear un programa muy bonito desde tu puesto de trabajo para ayudar a otros. Y quiero que ahora me cuentes eso, pero quiero ese momento porque ese momento es un antes y un después. Yo supongo que es un momento que obviamente lo tantos sí, tantos no en la vida, tantas decisiones también que uno debe tomar. Y parte seguro lo que estaban pensando es, ¿y ahora cómo soy mejor papá para este niño que me necesita de una manera también, desde otra perspectiva que no conozco? ¿Mm? En ese momento, cuando pensaste, Caro, y te dijeron sí, cuando ibas en ese silencio en ese carro, ¿qué tantos pensamientos te vinieron a la mente de poder aportarle a Pablo desde lo que eres, desde el amor que ya habías construido en ese momento con él? José, y me disculpo, yo soy muy llorona, así que entiéndanme un poquito. Esto, cuando preguntaste ahorita cómo fue, yo te diría cómo sigue siendo. Y aquí vas a encontrar como una bifurcación en esta familia. Y voy a decirlo porque además a todo señor, todo honor. Aquí estás hablando con dos seres humanos, a pesar de haber construido una familia, pues muy diferentes, ¿no? Germán es un hombre con una bondad y una capacidad increíble también de generosidad y de confianza en el otro. Y entonces él hizo como acopio de todo eso y creo que desde ahí él ha hecho y está haciendo, porque lo seguimos haciendo, su proceso. Yo te voy a ser honesta con el mío porque creo que muchas mamás igual me ven o muchos papás y yo quiero decirles que esto que nos da a nosotros los que somos diferentes y no estamos tan llenos de esa generosidad, también está bien y también es justo con nosotros. A mí en ese carro se me derrumbó la vida, José. Así es. Em, Desde ese día, yo te digo, yo cargo el peso del edificio Coltejer para hablarte de mi ciudad en la espalda. Porque la verdad es que con todo y lo bonito y lo romántico que eso después debería tener, de momento tenés que pensar y se te abre un camino enorme al frente de incertidumbre por el futuro. Porque aunque muchas cosas las vamos a hacer y las estamos haciendo, y Pablo es un tipo súper interesante, capaz, todo lo que quieras, el autismo es un cerebro diferente. Y el mundo no está construido para los cerebros diferentes. Construimos el mundo los neurotípicos, ¿no? Que así se dice, cerebros tuyos y míos. Y entonces estamos acostumbrados a una comunicación verbal y estamos acostumbrados, ¿sabes qué? Hasta las mentiras.
Mi niño, el cerebro de mi niño no entiende la noción de la mentira. ¿Y sabes qué pasa? Esta mamá y este papá tienen ahora, por ejemplo, el enorme reto de enseñarle por qué la gente miente y cómo se miente. Porque, ¿sabes? Es una estrategia social. Y ahí uno empieza a pensar ese tipo de cosas que en la vida para uno eran tan automáticas y ahora se las tengo que enseñar. Ujú. Y tiene 4 años. Y cuando tú le dices cualquier cosa, él la toma completamente literal porque es un tipo inflexible, estructurado. Y una vez tú le dijiste que Pinocho vive en el cuento de los tres cerditos y lo hiciste, te adoro, con un amor infinito porque sé que amas a mi niño. Pero hoy él jura que Pinocho vive en el cuento de los tres cerditos porque ese es Pablo. Y es Y yo me quedo maravilloso ahí. y está bien que él sea así, ¿sabes? Pero cuando te toca de papá y estás adelantándote, no solo estás viendo el cuento de los tres cerditos, sino en 20 años, ¿qué pasa? Cuando me le digan una mentira. Cuando te toca eso ya es diferente. Así que sí cargo esa incertidumbre, todavía la cargo. Estoy trabajando en mí. Hoy me decía una persona que amo muchísimo, que se llama Natalia, que es una prima mía y que sabe mucho de estas cosas por una vivencia muy particular que ha tenido. Me decía, tienes que trabajar en ti, vas a sanar tú porque tienes una comunicación directa con tu hijo que no es verbal. Vas a sanar tú, Caro, y esa es tu tarea. Y hoy me llevé esa tarea, imagínate, Pablo tiene 4 años. Y hoy te reconozco, José, en esta entrevista que estoy en ese proceso. No lo he logrado. Este papá maravilloso que está acá es un berraco. Es el pilar de esta familia. Me sostiene y sostiene a Pablo. Pero yo aquí voy en el Dale. proceso, a aprender el último, y un día te voy a contar que ya la logré, pero aquí voy, Y aquí despacio. vamos a estar esperándote para, para también soportarte, porque no solamente eh, es ese hombre que te acompaña ahí, sino tienes una familia extendida maravillosa, que sé que la tienes. Pablo también tiene esa familia extendida maravillosa y tiene una construcción de relaciones muy bonitas que poco nos vemos porque los señores se fueron huyendo de Bogotá a vivir hasta Chía y bueno, ahí sí es bien complejo, pero hasta allá hemos llegado y hasta allá Sí, seguiremos llegando porque Emilio y Tomás son amigos de Pablo y sí, siempre que hablamos de vamos a encontrarnos con Pablo, ellos son felices en ese encuentro. lo que ¿Cómo tus reaccionamos? hijos han hecho por el mío, quiero que se los digas cuando termines este live. Tus hijos son unos niños maravillosos. Les estás enseñando una capacidad de solidaridad increíble. Ojalá todos los papás hagan eso y hablen de que hay personas como Pablo. Eso es una maravillosa recomendación. Háblenles a sus hijos de que hay personas diferentes en el mundo. Emilio, tu hijo, me ha preguntado muchas veces, Caro, ¿cómo juego con él? ¿Te acuerdas cuando me Sí, decía, ¿y sí, cómo sí, era el sí. juego? Entonces, ¿cómo juego con ¿Cómo él? hago? Ese ¿Qué interior. hago? Y va y lo intenta. Y Mm, va y lo intenta. Y lo mejor que hacen tus hijos, no se rinden. Tus Ajá. hijos no se han rendido con Pablo. Y por eso hoy cuando yo le pregunto a Pablo, Pablo, ¿cómo se llaman tus amigos? Yo estoy buscando es que me digan nombres del jardín o alguna cosa. Y me dice Emilio y Tomás. mm, Lo máximo. Lo máximo, esto que me acabas de decir, me llena muchísimo el corazón ser parte del crecimiento de Pablo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionó cuando después de salir de ese silencio en el carro, uno, todos esos sí, todos esos no, quiere llamar a los seres queridos, a quienes lo rodean para contar? ¿Cómo fue esa reacción? ¿Qué esperaban tal vez en expectativa de esa reacción también? Y si de pronto no recibieron algo que estaban esperando de pronto en las expectativas que uno se crea en la cabeza y en las emociones. No, no, pero yo creo que lo primero que nosotros hicimos en ese momento fue, digamos, ir al colegio, porque nosotros nos pusimos a trabajar desde minuto cero. Fuimos al colegio y empezamos a buscar unas terapias especializadas de acuerdo a ese diagnóstico, y esto más que todo lo cuento para las personas que estén en una situación similar y que estén viendo este live. Eh, Nos pusimos a trabajar ya teníamos como cuáles eran las ayudas sustanciales que necesitábamos hacerle a Pablo, entonces empezamos al día siguiente, ya él tenía sus terapias especializadas con el conocimiento del diagnóstico especializado que dio el psicólogo, y hablamos con el colegio. Obviamente fue complejo. Eh, ya narrar ese diagnóstico, eso fue difícil, pero empezamos en ese trasegar de empezar a verlo desde otros ojos, y es unos ojos que yo creo que
y más de lo que estábamos hablando, uno se vuelve como, yo lo describo como es la primera vez que uno quiere llegar a un tema de una eternidad, y la eternidad es poder estar con él siempre. Y, y desde ese momento partió, porque sabíamos que pues podríamos estar con él en un soporte diario siempre. Obviamente ha cambiado un poco. Él ha tenido unas destrezas nuevas, especiales, gracias a, pues, a unas ayudas sustanciales que le hemos hecho. Pero pues en ese momento la incertidumbre fue compleja. ¿Qué tipo de apoyo emocional tal vez recibieron de ese círculo más cercano? O sea, porque por ejemplo, yo recuerdo, y es ese momento también para decírselos que para nosotros fue complejo invitarlos a los cumpleaños de Emilio y Tomás y que ustedes al momentico salieran corriendo. Nosotros no entendíamos eso porque somos neurotípicos y porque además las fiestas son típicas. Entonces las fiestas son típicas y tienen unos momentos. Y tiene el momento de, espérate, que estamos llegando, espérate que luego, pero si hay caballitos, ¿por qué te lo vas a llevar, Germán? Recuerdo ese momento. Eh, y ya vienen y les preparamos sorpresas y también la comida y un show de burbujas. Y Germán llegó, estuvo ese día, Caro estaba trabajando, la mandaron para otra ciudad, y Germán tuvo que llegar con tu mamá, o sea, con tu suegra, Caro, a acompañarlos, pero si estuvieron media hora es mucho y de una ya, no, es que me voy. Y yo, pero está haciendo una pataleta normal, me voy, me tengo que ir. Y lo que no entendía es que estaban protegiendo a Pablo del ruido que estaba pasando a su alrededor. Y eso lo vine a Claro. entender después, y por eso cuando ustedes nos cuentan eso, nosotros también nos derrumbamos porque los juzgamos sin saber. O sea, dijimos, ¿cómo es posible que son nuestros amigos y no nos acompañen en los cumpleaños de nuestros hijos? O sea, ¿qué es esto? En serio, llegaban, que el primer año llegaron y se fueron. Yo, ¿estos qué? El segundo año llegaron y se fueron. O sea, estamos cumpliendo, intentamos cumplir con Pablo de acompañarlos, pero queremos proteger y nuestra prioridad es Pablo. Y ahí lo entendimos. Sí, no, no, José. Perdón, yo también soy muy llorón. Ay, sí, sí, ay, sí, qué no, cosa. Además de que nos no, queremos, por eso lloramos. no, yo, por ejemplo, en esos momentos complejos, porque uno va abriendo el círculo de amigos que lo acompañan. Hay algunas personas que, digamos, uno empieza como a abrir primero el círculo familiar, y va agregando más personas que trabajan o que entienden una crianza amorosa, afectiva, y que pueden ser un apoyo de Pablo. Pues claro, en ese momento uno está también observando el comportamiento de él. Él es un man súper alegre, súper feliz, mantiene todo el tiempo emocionado, contento, aprendiendo, mantiene el 30% está riéndose, él disfruta la vida, es alegre, pero pues hay detonantes que lo pueden generar en crisis de estrés, y entre ellos es un ruido excesivo. Y pues obviamente nosotros al principio no lo comentábamos mucho, pero sí varias veces la angustia que uno genera, que le generaba al principio verlo estresado en una crisis sensorial, era muy complejo. Yo creo que los papás que están pasando en esa primera etapa, pues lo primero que uno puede hacer es no rendirse, y siempre yo tratar de protegerlo a él, buscarle un lugar seguro donde él pueda regularse sensorialmente, más allá de la preocupación de quedar bien, porque yo me imagino que hay papás que intentan y dicen, eso no pasa nada. Es que, y más yo me imagino familias donde dicen, no, es que eso deben ser mimos, porque suele pasar. Ujú. Familias que no están sensibilizadas con la neurodiversidad, pues de pronto son un Que poquito somos agresivas la con los niños. mayoría, Germán. Sí, claro, Lamentablemente, eso ya lo es, decía eso Carolina, es pues es así. que el mundo lo creamos los neurotípicos y como que pues no, como no vemos desde ese punto, solamente ustedes que ya aprenden a vivir eso, pues es que empiezan a mirar las cosas de manera diferente. De hecho, cómo cambiaron y cómo adaptaron, uno tiene una creencia de yo voy a ser así, papá, y yo voy a ser así, mamá. Así Fue muy quiero duro. ser, mamá. Así quiero ser papá. Pero resulta que
el solo hecho de yo decirte, Pablo, te amo, y Pablo no me contesta. No, O yo mirar y decirle, esto es complejo y cómo pues saludo a todos aprendieron los a papás y amar a niños. Pablo y aprender a interactuar con él y crear ese vínculo tan importante. Dale, Caro, no te he dejado hablar. Mira, es que no, iba a decir ahorita, José, que o sea, para que la gente además nos entienda, nosotros nos demoramos mucho tiempo en contar el diagnóstico de Pablo a los amigos y a la familia. Al principio solo lo sabíamos Germán, Mónica, que aquí está conectada, y yo. Y era porque la verdad, José, nos estábamos enfrentando a una cosa tan, digamos, tan diferente, tan nueva para nosotros que necesitábamos aprender primero nosotros para poderles decir a ustedes, mira, es que es autista y lo que le está molestando es el ruido o son las luces, ¿sabes? Pero es que en ese momento nosotros tampoco lo teníamos tan entendido. Entonces, así como nos salíamos corriendo de tus fiestas de cumpleaños, nos fuimos corriendo de un Archis alguna vez, nos fuimos Sí. corriendo de muchos lados porque empezaba una crisis y tampoco nosotros sabíamos qué estaba pasando. Entonces, pero bueno, para terminar la historia, en bonito también tengo que decir que cuando decidimos contarles a ustedes, nuestros amigos muy cercanos, a propósito, hoy estamos saliendo del closet, estoy viendo mucha gente que no sabía y aquí me está escribiendo, todos bellos, porque sabían a los amigos muy cercanos. Lo hicimos primero en un acto de mucho amor porque dijimos, eh, nos estábamos dando cuenta que les estábamos haciendo daño, José. Familias como la tuya, divina, que querían acercarse a nosotros y hacer parte de la vida de Pablo, estaban recibiendo desaires, ¿sí? Y se estaban quedando con lo que nos decía, ve, pero si yo los invité, pero si yo quería, porque nosotros no habíamos contado. Entonces dijimos, vamos a facilitarnos la vida, además ya hemos entendido un poco más, íbamos en un proceso, dijimos, es momento de compartir, les compartimos, y mira que nos pasan cosas como la que tú haces hoy en día, o un Sebastián Vergara que debe estar por ahí conectado, que nos invitan a sus cumpleaños y de una vez nos dicen, Caro, a las 4 vamos a apagar la música y vamos a hacer pizza. Entonces mejor llégate a las 4, que el niño haga la pizza y si quieren después se van. So, imagínate la solidaridad tan hermosa que es para nosotros, que hoy nos hagan una invitación en la que incluyen un pedazo del programa en el que puede estar mi Pablo, una partecita, media horita. Y además la generosidad de decirnos con que vengas media hora, qué dicha, Caro, gracias. O sea, eso para nosotros ha sido muy valioso. Y se me olvidó lo que me has preguntado, pero te quería contestar. ¿Qué me has preguntado? Me estabas hablando Sí, también de la familia. cómo han logrado, hay muchas maneras de decir te amo y de demostrar amor. ¿Cómo lograron entender que esas maneras y esa programación que uno tiene de así voy a hacer con mi hijo y así quiero que sea para mí, pero empezaron a entender que Pablo tenía unas maneras diferentes y empezaron a entender en qué momento les está diciendo gracias, los amo? Ay, esto ha sido hermoso, José. Eso sí es de lo bonito que tiene este Espectacular. proceso. Eso es espectacular. Mi niño, además voy a decir, es un niño sumamente cariñoso, muy emocional. Y eso era algo que, de hecho, en los libros y los especialistas nos habían dicho que no era tan esperable, ¿sabes? O sea, que en el espectro autista, pues no deberíamos tener expectativas de que Pablo eso nos dijera te amo, o nos diera besos, o nos diera abrazos. Y al inicio a mi niño le costaba mucho el contacto físico, sí, le costaba mucho. Pero yo creo que lo primero, el infinito amor de esta familia por ese niño y el hecho de que lo que él ve a su alrededor es amor, porque así es, en mi casa, gracias a Dios, lo hizo como meterse en ese bus. O sea, él empezó a ver, claro, las caricias, los abrazos, el beso, unos papás que no se rendían, así él no contestara todos los días te amo, todo el te amo, te adoro y tu beso y no sé qué. Y creo que empezó a flexibilizar su cerebro y a hoy yo tengo un hijo que está en el espectro autista, pero que me dice te amo, que busca a su papá y le dice te amo hasta el cielo. Esta tía que está aquí le enseñó a decir te amo hasta el cielo y él ya dice te amo hasta el cielo. Y viene y te lo dice con una caricia en la carita, con un abracito, con un beso. Tu hijo se perdió con el mío 10 segundos en el camarote y tenían la puertica cerrada. Y yo dije, ay, ¿qué estarán haciendo? Y voy y me asomo así por un ladito y Emilio lo tenía abrazadísimo así. Y no le dijo nada, pero le di un abrazo enorme. Entonces es un niño que se expresa mucho de esa manera, con abrazos, con sus besos, con esas cosas lindas. Y gracias a Dios tenemos un niño muy emotivo. Sí, lo que ibas a contar ahí. No, no, quería también decir que al principio sí teníamos ese susto de que no fuera, que no expresar ese cariño, porque uno siempre ve, es que también la televisión
y las series gringas del autismo, pues le generan un susto enorme. Nosotros no vemos series de autismo, porque pues obviamente lo encasillan a las personas con TEA en unos rangos o en unos comportamientos muy definidos, y no es así. El autismo todos ustedes saben que hay muchas personas que normalmente o que parecen neurotípicos, y realmente pues tienen TEA. Mucho se ha hecho de Lionel Messi, eh, que hace poco nos hizo sufrir bastante, eh, pues que tiene TEA. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que una persona exitosa que habla normal, que se comporta normal, pues tiene TEA? Pues sí, tiene TEA. Entonces, pero Hollywood obviamente nos pinta un trastorno de espectro autista completamente complejizado, y exagera mucho en esos comportamientos. Pero obviamente ya Pablo, pues le gusta, por ejemplo, abrazarlo a uno y jugar brinca-brinca, le encanta jugar con uno al tigre en el piso y se ríe todo el tiempo y lo abraza, y eso es un espectáculo. Tú dijiste en la pregunta, estabas diciendo que cómo uno cambiaba también, digamos, como la percepción o a futuro cómo será él y cómo seré yo como papá. Pues obviamente uno sí cambia pues muchas cosas que uno tiene predispuestas, y como uno se imagina cuando él está recién nacido, yo quiero ser así, yo quiero vestirlo de la América de Cali, me lo quiero llevar para el estadio. Pues Pablo no le gusta el fútbol. Entonces ponía partidos de Te fútbol presto a los para ver si le míos y gustaba, me dejas a para ver Pablo en la casa. si, para ver si le Cambiemos, gustaba. Entonces, cambiemos. y de las primeras palabras que me decía era no fútbol, no fútbol. Y yo, Ay, Dios mío. y me ponía fútbol por todo lado, partidos de la Champions, nada de la América, se aburría más. Y pues nada, son cosas que uno cede y uno dice, pues bueno, no pasa nada, pues me lo invento de otra manera. Pues ahora último le ha gustado, y eso es algo bueno. Al menos cuando hago puya que alguien va a hacer gol, se emociona y sale corriendo y me busca y me abraza. Entonces es un espectáculo. Entonces uno, como que Dios le empieza a dar unas alegrías a uno increíbles en esos momentos, ya después superando y aceptando momentos difíciles. Nos queda muy poquito tiempo porque siempre lo hacemos de una hora. Yo no recuerdo si esto nos baja el live a la hora, pero entonces quiero leer esto muy bonito, Caro, que escribiste para el Día del Padre en tus redes. Y se lo escribiste a Germán. Y dijiste, te tocó una paternidad distinta, más retadora, con más incertidumbres de las que todos enfrentan. Ningún papá del mundo hubiera estado a la altura de Pablo como tú, Germán Duque. Lo estás haciendo bien, lo estás acompañando como toca, lo estás amando como nadie y tu hijo lo sabe. De cielo, mi cielo. Qué reconocimiento tan Ah, espectacular. espectacular. Papo, Increíble. Eso Se lo llega y merece, te José, ganaste muy el se lo merece. cielo. lindo. No, muy lindo, muy lindo. Y feliz de esta familia que tenemos. Y muchas gracias, ¿Qué mi vida. sueñan para Pablo? ¿Qué sueñan para Pablo en esta sociedad tan Mi compleja? sueño, quisiera de una vez, porque es mucho más sencillo de lo que cualquiera elabora. Ahí vemos lo de las expectativas. Otro papá tal vez te dice que sea piloto o que sea lo que sea. No, mi sueño para Pablo es la autonomía y la tranquilidad. Eso me sueño. Claro. Ojalá se me cumpla, espero que sí. Caro, ¿qué sueñas para Germán? Para Germán, es que, José, Germán se merece el cielo completo, o sea, am, le sueño un niño que siempre quiera volver a los brazos de su papá y que un día, cuando esté muy grande, entienda el infinito amor y esfuerzo que ha hecho su papá por sacarlo adelante. Quiero eso para él. Germán, ¿qué sueñas tú para Pablo y qué sueñas para Carolina? Mira, no, para Caro, yo quiero que él todos los días la abrace como lo hace cuando la ve. O sea, esa felicidad que ese man siente cuando la ve es increíble. La seguridad, la forma como le entiende, le aprende, es un tema único, y cada uno se concentra
en aprender cómo es él. Es un libro increíble que hay que leer todos los días, entonces uno lo aprende a ojear y ya le conoce algunas páginas, pero todos los días tiene unas páginas diferentes. Entonces lo sorprende a uno, su cerebro es increíblemente talentoso, feliz, se comunica un poco diferente, pero eso hace de que sea tan interesante leer. Yo lo disfruto bastante, entonces a ver, yo quiero que siempre a Carolina la sorprenda. Y de la sociedad, pues mire, yo tengo un reto grande. Yo me gustaría obviamente impulsar un poco ese tema de comprender un mundo neurodiverso dentro de las empresas. Y Cuéntame de dentro eso, de, nos falta poco tiempo, pero cuéntame qué estás haciendo desde el Banco de Bogotá. bueno, es que yo les cuento, yo fui director de comunicaciones de la Corte Constitucional cuando nació Pablo. Voy a cortar el cuento para que no sea tan largo. La Corte Constitucional pues es garante de derechos y pues ha hecho unas cosas espectaculares por el país. Yo creo que los grandes cambios sociales los ha realizado el activismo constitucional en el país. Eh, y yo cuando estaba trabajando allá ya nació Pablo y adentro eh, yo tenía una licencia de paternidad de 8 días y no la disfruté. No me dieron nada de licencia. Yo a los 3 días ya estaba volteando porque era el día del periodista. Pablo nació el 6 de febrero y a mí me tocó derecho. No había protección de derechos reales dentro de la corte. Yo decía, pero ¿cómo así si yo amo esta corte? ¿Cómo no va a haber adentro? ¿No van a sentir ese tema? Si yo acabo de tener un bebé, tiene 3 días de nacido, es increíblemente frágil. ¿Cómo no van a pensar que hay un papá al otro lado? Pues bueno, mm, me dolió mucho, mucho. Eh, y entré al Banco de Bogotá. Empecé desde el sector privado a impulsar espacios de conocimiento y de conversación, conversación sobre la neurodiversidad. Eh, estos espacios, estos espacios refieren, Se nos está cayendo tu hermano. sí, acá estoy, sino que me están llamando, ahí se ve bien. Sí, Entonces ya. empecé a hablar dentro del banco y con mi vicepresidenta de servicios corporativos del banco, pues que es espectacular manera de crear una comunidad para apoyar e incentivar, digamos, como la aceptación y las condiciones dignas para la neurodiversidad y creamos una comunidad que se llama Sístole y Diástole y el nombre es porque el corazón está compuesto por dos partes, mientras una se contrae, le duele, por así decirlo, se contrae, otra se libera. Y ese sentimiento diario de preocupación, pero felicidad, pues narra un poco sobre qué es el autismo y qué viven las familias de personas neurodiversas. Esa comunidad tiene 100 personas. Inicialmente, yo creo que ya vamos más y en el banco creamos unas condiciones y unos beneficios para que los papás puedan estar, por ejemplo, en las terapias con los niños, puedan pasar más tiempo en familia, acompañarlos en esos momentos complejos de aprendizaje. Hay unas charlas muy interesantes de conocimiento y más que todo hay unas conversaciones que nos gusta fortalecer porque yo creo que esto es lo más importante, es sentirse acompañado porque digamos, esa angustia se libera con conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento, empieza uno a mejorar digamos, ese deseo de tranquilidad. Eh, Ujú. yo valoro demasiado a las empresas que hacen esfuerzos por la neurodiversidad. Yo les cuento rápidamente, hay un centro comercial que se llama Fontanar que queda en el norte, al norte de Bogotá. En ese centro comercial yo llevaba a Pablo y me tocaba, pues yo pagaba las atracciones que él entraba, las atracciones mecánicas y todo, hasta que un día él estaba cargado emocionalmente, no se quiso montar en una. En un día especial estaba llorando y me dijo la niña, ¿por qué no entra? Y yo, no, pues que qué pena, es que él está regulándose sensorialmente, él es neurodiverso. Ay, yo no sabía, él es neurodiverso, espectacular. Yo quiero decirle que él es VIP y él puede entrar a cualquier lado gratis porque los niños neurodiversos en el centro comercial queremos que se sientan especiales. Eh, pues eso obviamente me hace sentir una empatía y un agrado cada vez que voy al centro comercial. Lo siento
que hace parte de mi agrado. Y tengo un problema ahora, y es que Pablo, ahora que es gratis, ya no le gusta montarse. Pero, pero bueno, yo lo comunico para hacerle honra a esas empresas que hacen aspectos especiales. Acá en el Banco de Bogotá queremos, por ejemplo, tener contratación para niños neurodiversos, para jóvenes neurodiversos. Yo soy muy especial y tengo un talento increíble, por ejemplo, para desarrolladores. Mi meta es poder incentivar que las empresas puedan contratar personas neurodiversas que Sí, son demasiado talentosas, que tienen sí. una forma un poquito diferente de comunicarse, pero que tienen toda para dar. Y pues ustedes tienen todo el sentido de esto que decidí hacer, de unir mi rol de papá con el rol de comunicador para hablar desde aquí, porque a través de esas historias entendemos la necesidad urgente de ofrecer la mejor infancia posible a los niños. Y para ofrecerles la mejor infancia posible a los niños no solamente tenemos que leer, porque pues los libros están ahí, tenemos que hacer lo que ustedes están haciendo tan maravilloso, que es conectarse directamente, crear un vínculo, fortalecer todos los días con ese niño, que estoy seguro que eso que tú quieres, Caro, en el futuro va a llegar ese anhelo que tienes del reconocimiento a la labor que ustedes, además porque ustedes están haciendo algo, Caro, que tú pusiste y pones frecuentemente esta frase en las redes y es, hagamos lo máximo posible, nunca lo mínimo esperado. Y eso es lo que ustedes están haciendo Mm, con Pablo. Y yo los felicito porque sé que no es fácil de ninguna manera ser papá, ejercer, ser un buen papá, pero lo que sí es bonito es que están en permanente búsqueda de ser la mejor versión para ellos. Y ustedes tuvieron que adecuarse, nosotros también, no crean. No, Los mellizos nos han claro, tenido que sabemos. transformar de una manera enorme para poder ofrecerles también esa mejor infancia posible. Y no somos perfectos. Y tenemos que también validar que no somos perfectos y aceptarnos como imperfectos, porque ese es el ser humano. Y pues en cada cosa que hagamos, tratamos de hacerlo mejor, tratamos de hacerlo mejor. No, nunca nos va a salir perfecto, no esperemos eso. Pero ustedes sí están haciendo un trabajo muy lindo, maravilloso, los felicito. Gracias por estar sin reserva, por hablarnos de esa mejor infancia posible para Pablo y de esa mejor infancia posible que tenemos que entender todos, porque hoy en día, y me vas a perdonar, Caro, sé que eres muy de esta onda y me parece muy bonito porque lo necesita la sociedad, pero eh, hay como bandos, ¿no? El tema de empoderamiento femenino y casi que se vuelve en contra del empoderamiento masculino. Entonces ya los hombres, hay una cantidad de podcasts que ya están saliendo a hablar del valor del hombre también y de todo lo que viven. O sea, pero en últimas, si no atendemos esa primera infancia, no vamos a tener una transformación de la sociedad, que es lo que queremos. Si no le ofrecemos la mejor infancia posible a esos niños que están creciendo, seguramente van a tener que sanar su niño interior en el futuro, van a tener una deteriorada salud mental y emocional. Entonces, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, seguramente el niño cuando crezca también va a tener dificultades. Pero a nosotros nos queda la certeza de que hemos obrado bien, de que por lo menos lo intentamos en la mejor versión. Y yo los felicito a ustedes por eso. Un abrazo enorme y muchas gracias por estar aquí, porque sé que pues no fue fácil, pero gracias por abrirnos el corazón a todos los que van a ver después también este live. No, y Te gracias a queremos ti muchísimo. gracias a ti porque más allá de nuestro amigo, haces un trabajo sobre conocimiento de crianza que es súper valioso. Eh, tener esa empatía para dar todos los buenos consejos a papás sobre la mejor forma de criar a los hijos, de jugarles, de enseñarles, de compartir tiempo, es un tema valiosísimo. Y yo te felicito y aprecio demasiado y adelante con eso, con ese gran propósito que tienes. Los Y espero yo a como todos. siempre, mi José, no por hoy, no por este live, por la vida entera, infinitamente agradecida con vos y con toda tu familia, porque Marce es otro ser humano espectacular, tus hijos son hermosos, son los amigos de mi Pablis, esperemos que sigan siendo amigos por toda su vida y que como tus hijos, muchos niños aprendan también a incluir a los niños neurodiversos y que no se rindan. Los queremos muchísimo. Aquí queremos seguir escuchando diferentes infancias y diferentes maneras de abordar esa primera etapa para lograr ser nuestra mejor versión. Nos estamos sentando, si ustedes saben, con el niño interior de figuras públicas para entender qué tanto tienen hoy de ese niño que fueron y a través de esas figuras públicas y de esas historias sensibilizar a la gente de la importancia de ofrecerle la mejor infancia posible. Por eso no es la mejor infancia, es la mejor infancia posible. Un abrazo para los dos.
Nos vemos pronto. Gracias. Chao, nos Chao. vemos. No, gracias a ustedes. Chao.